trabaja con Jorge Lanata en el programa que continúa El lunes vamos a desinfectarlo, obviamente, cuando se ingrese a nuestro programa, y vamos a ¿cómo se llama? A exorcizarlo como a la negra, digamos, para sacarle las malas ondas. ¿Estás de acuerdo? Aceptaré, sí. No tenés alternativa. Está bueno. No te queda otra. Está bueno. Gabriel, Gabriel, ¿por qué un libro sobre Timerman? Un Estuve pensando que hoy... desde que me hiciste la pregunta hasta ahora y todavía no encuentro una buena respuesta. Okay. Pero te voy a decir lo que pasó. Dale. A mí me lo propone Rogelio García Lupo a esto. Cuando un tipo como Rogelio te propone algo así, obviamente uno lo piensa. De entrada no iba a ser. Básicamente por dos motivos. Uno, porque había una relación familiar, personal, que me impedía, por ahí pensaba yo, meterme en las cosas como por ahí había que haberse metido. Y por el otro lado tenía la duda del personaje en sí mismo, porque yo lo conozco a Héctor y sé que qué sé yo, siempre me llamó la atención que llegue a canciller. No, realmente lo digo. Y por la forma en que él se acercaba a las cosas, inclusive, ¿no? Temas cuando era embajador, siempre me pareció que le quedaba grande lo que hacía. Y tal vez ese fue esa misma pregunta fue lo que me llevó a hacer el libro, es decir, cómo en la Argentina pasa una cosa así, que como una persona que por ahí, sin los méritos necesarios, sin la capacidad necesaria, termina dirigiendo nada menos que la Cancillería de un país, que es la relación de nuestro país con el comercio, con el exterior, no es cualquier cosa. Sí. Y bueno, y eso hoy se lo ve prácticamente desaparecido de la escena, excepto para dar alguna brevísima explicación de tanto en tanto sobre el curso de las cosas con Irán, y es más visible su caricatura en lo de Jorge Lanata que su papel como canciller. Su caricatura no deja de ser, como todas las caricaturas, que se basan en rasgos reales de la persona, y realmente él es un tipo cabrón que se enoja. Es decir, en el inicio del libro yo cuento cómo se enojó conmigo cuando a Lanata lo meten en el sótano del aeropuerto, ¿te acordás? En Venezuela. Caracas, sí. Yo lo llamo a él, y él se hace el distraído, eso está contado ahí. Y a partir de ahí yo lo cuento esto en el programa de Jorge, cuento que había hablado con él, cuento que él se hizo el distraído, un poco enojado con lo que él había hecho respecto de Lanata. Y bueno, y ahí él me llama por teléfono cuando salgo del programa de Jorge, y ahí actúa como Timerman. Nunca más digas que sos mi amigo, nunca más en tu puta vida me vuelvas a llamar. A lo que tú te imaginas, era como tu hermano te diga una cosa así, no da la cuenta, digamos, un tipo que lo conoces hace 35 años, 40 años, que te sale con una cosa desaforada. Y así empieza el cuento también de este libro, empieza mostrando cómo es él. Lo de Irán fue realmente grave. Lo de Irán fue tal vez otra de las cosas que hizo que yo me anime a hacer el libro, ¿no? Claro. Porque él se pasó de una raya que nunca se debió haber pasado nadie, claro. Pero mucho menos un paisano, claro. Que además vivió en Israel, que además hay toda una cosa. Pero al mismo tiempo él tomó la decisión con un enorme desconocimiento de lo que pasó en la causa AMIA, porque cuando él empezó a hablar de Irán, siendo él todavía embajador, yo en varias oportunidades intenté explicarle, enterarlo de esta situación, porque yo manejé el expediente, informaticé el expediente, y la realidad es que nunca se metió mucho adentro, él se puso a hacer las cosas casi sin saber. Sí. Acá se cuenta, inclusive en el libro, una cosa que que Eliashef había contado, ese famoso encuentro, sí, claro, en Alepo. Él lo reveló, claro. Él reveló. Lo que no reveló, porque no lo sabía, eso lo descubrimos nosotros, es que también estaba el canciller iraní ahí. No. Estaba el canciller iraní también en Alepo. Esto es una primicia que tiene el libro. Pero lo interesante, ahí se da un hecho que es muy cómico, todo lo cómico que puede ser una cosa que está relacionada con la muerte de 85 personas y cómo se está tratando. Pero digo, cómico, lo que pasa es esto. Se sienta con el canciller, está en la transcripción, la reconstrucción de esa conversación, y vos ves que es una conversación, casi te diría, formal. Una conversación entre dos diplomáticos que dicen que quieren arreglar un problema, lo cual no implica que salen de ahí y después se tiran un misil cada uno, que ha pasado siempre en la diplomacia, pero no había ningún acuerdo concreto, no había nada, simplemente la voluntad de Irán decía, tenemos la voluntad de que esto se resuelva, porque nosotros no tenemos nada que ver, somos inocentes de esta historia, el sionismo internacional nos está atacando, sí, y el sionismo de la Argentina también, y entonces ahí Timerman le dice, no, el sionismo de acá lo tenemos controlado, sí, dice Timerman, ¿no? Y dice, bueno,
cuando termina la conversación, Timerman agarra el teléfono y la llama a la presidenta de la Nación, a Casa Rosada, y le dice, creo que tenemos un acuerdo. Cuando la Cancillería israelí, que por supuesto tenía totalmente la información de lo que estaba pasando dentro de esa pieza, lo analiza, no entienden cómo Timerman dice tenemos un acuerdo, porque en la conversación no figuraba nada parecido a un acuerdo. Entonces creían que habían otro tipo de conversaciones que habían pasado por otro canal que ellos no habían interceptado, no habían entendido. ¿No? Y entonces yo le digo al tipo de la Cancillería, digo, pero me parece que ustedes no lo conocen a Héctor. ¿Qué querés decir? Es que él perfectamente puede decir a la presidenta que cree que tiene un acuerdo sin que haya habido nada. Claro. Porque esa es la forma que él tiene para construir poder. Y cuando vos mirás la historia de Héctor, te das cuenta que él siempre, yo creo que ha sido una víctima de su padre, para empezar, ¿no? O sea, vos me estás diciendo que en el caso de Timerman juega un enorme papel en su trabajo, su forma de ser. Absolutamente. Y su padre sigue siendo el problema de Timerman. ¿Entendés? Esa lucha contra el padre. El padre lo puso, digamos, cuando él se hace la tarde. La tarde se hace con una sola finalidad, que es ser el vocero, el vespertino del golpe militar. Ellos se empiezan ya de movida a armar el golpe los primeros días, y después del golpe convalidan el golpe de una manera total. Y lo pone a cargo de eso a un pibe de 22 años. Claro. Es decir, vos no podés poner, si sos un viejo que querés a tu hijo, a un pibe a dirigir un medio en esas circunstancias, en esa situación, con esos milicos. Es un delirio, digamos, es todo lo contrario a lo que uno debe hacer con su hijo, ¿entendés? Cuando además él mismo nunca confió en Héctor. Él lo dijo además adelante de Héctor y a varias personas que yo entrevisté, Muchi, no sé cuántos otros más, que decía que Timerman, padre, decía, la inteligencia salta una generación. Lo decía adelante de su hijo. Es decir, entonces es muy triste toda la historia, por un lado, porque además él no ha sido... La única cosa que realmente debo decir que él ha hecho bien, sin duda, y merece mi más profundo respeto, es el trabajo que él hizo y el esfuerzo que hizo para liberar a su padre. Ahí Héctor ha tenido un papel preponderante, y después fue muy útil, inclusive para que el mundo conozca, cosa que muchos ya conocían, pero no todos, qué es lo que estaba pasando en Argentina cuando su padre estaba detenido y qué significaba el tema de los desaparecidos y demás. En eso Héctor ha tenido un papel fundamental. Pero fuera de eso, cada uno, digamos, vos decís, ¿qué está haciendo la Cancillería? La Cancillería no la maneja él, la maneja la Cámpora, le metieron, ¿cómo se llama? Julián Álvarez le metió gente por un lado, por el otro lado se la metió Kicillof. Él prácticamente es una especie de títere, que es lo mismo que hacía en el diario. En el diario tampoco dirigía nada, le habían puesto a Cluria, no sé quién más, que le manejaba las cosas y no manejaba nada. Y cuando hace 3 puntos también lo manejaba Claudia Acuña, lo manejaba Gabriel Cerruti, tampoco lo manejaba él. Digamos que de alguna manera él está acostumbrado a prestar su nombre y aparentar una cosa que en realidad no la está manejando él. En el caso de Ian, él fue, casi te diría, una pieza clave para que esto se haga, porque ya cuando se lo habían propuesto a Bielsa o a Tayana, él... No quisieron hacer nada parecido, él aceptó hacerlo, y en realidad solamente un judío podía hacer una cosa así. Porque si lo hubiese hecho un no judío, lo hubiésemos atacado, destrozado por antisemitas, claro, porque vos no puedes sentarte a negociar con un país que no reconoce el holocausto, que lapida a las mujeres, que ahorca a los homosexuales como si nada fuese. Además, para hacer un pacto que no tiene ninguna utilidad, porque vos pensás que va el juez para allá, ¿sí? Entonces se sientan los imputados, dicen algo que al juez le parece sospechoso y los quiere meter en cana, como no puede. Entonces es todo un cuento chino, digamos, no tiene ninguna utilidad toda esta situación. Sí, exactamente. Bueno, es una breve presentación de semejante libro, el pequeño Timerman, quien habla es Gabriel Levinas, obviamente es autor, que hasta el día de hoy, eventualmente hasta el lunes, integra el equipo de Jorge